primer año de Gobierno y sobre las perspectivas de futuro de la misma. Para exponer la interpelación tiene la palabra el senador Martínez Aldama por tiempo de 15 minutos. Gracias, señor presidente. Señorías, ha transcurrido algo más de un año desde la aplicación y puesta en marcha de la reforma laboral del Partido Popular. Una reforma muy contestada, una reforma que ha tenido ya 2 huelgas generales y toca hacer un balance de la misma. Y quiero comenzar diciendo, señora Báñez, que su reforma laboral es un rotundo fracaso. Lo es porque en ningún caso ha alcanzado el objetivo con el que fue concebida: crear empleo. Los datos hablan por sí mismos y son hartamente elocuentes. Según la EPA del cuarto trimestre del 2012, podemos afirmar que en España hay casi 6 millones de parados. Y esta barrera psicológica no se ha superado por el retorno de migrantes a sus países y por el éxodo de jóvenes españoles que buscan oportunidades fuera de nuestro país. Se puede decir que la tasa de paro supera el 26%, 3 puntos más que cuando ustedes llegaron al Gobierno, y la cifra jamás alcanzada. Se puede decir que hay 700.000 parados más que hace un año y 850.000 empleos perdidos en un solo año, más que los empleos perdidos en 2010 y 2011 juntos, señora ministra. 260.000 hogares más con todos los miembros en paro que antes de llegar ustedes al Gobierno. El 55% de los jóvenes españoles en paro, 10 puntos más. O 220.000 empleados públicos despedidos, la mayoría de ellos los que educan a nuestros hijos o nos atienden en la enfermedad. Estos son datos, señora ministra, que junto a lo que ayer conocíamos de paro registrado, que por primera vez supera los 5 millones en España, certifican el fracaso de su reforma laboral. Pero es que hay todavía más, señora Báñez. Hay un incremento significativo de despidos individuales por causas económicas, 261.508, un 50,6% más que en 2011. Un incremento del 24% de los despidos colectivos con respecto a 2011. 400.000 empleos indefinidos perdidos, casi el triple que el 2009, que fue el año de más recesión dentro del ciclo de crisis económica que vive nuestro país. Y es normal que sea así, porque hacer un despido más barato y más fácil jamás sirve para contratar, sirve para despedir y sirve para despedir a trabajadores fijos. Siempre ha sido así. Y hay más. 3.696.224 trabajadores que no tienen ya el paraguas beneficioso de la negociación colectiva. Casi un 38% menos de trabajadores protegidos bajo el paraguas de la negociación colectiva que en 2011. O, si lo prefiere, muchos trabajadores más desprotegidos frente a lo que ocurría anteriormente. Por eso, señora Báñez, le tengo que decir con rotundidad que usted ha destrozado el mercado laboral español. Es así, lo mire como lo mire y mire la cifra que mire. Pero hay más, señorías. Es que también hay daños colaterales. Se podrían escribir muchos. Yo le daré nada más que uno. Su reforma laboral ha provocado la mayor caída de ingresos a la Seguridad Social desde que empezó la crisis. Porque al empleo destruido habrá que sumarle la menor contribución de los trabajadores españoles en activo, consecuencia de la rebaja salarial. En 2011, el ingreso medio de un trabajador en activo eran 490 euros mes, sumando la parte del empresario y la parte del trabajador. 490. En 2012 ha sido 446 euros mes. Es decir, para el conjunto de 2012, por su reforma laboral, por su rebaja de salarios,
hemos dejado de recibir por cotizaciones en el entorno de los 4.000 millones de euros, señora ministra. Y fíjese si esto es importante, tan importante que esta cantidad hubiera permitido que ustedes hubieran cumplido con los pensionistas españoles. Porque ustedes dijeron que no había recursos para revalorizar las pensiones. Y justamente esta cifra viene a coincidir con lo que ustedes han negado a los jubilados españoles por no revalorizar las pensiones del año 2013 con respecto al 2012. Señora ministra, ¿qué más le hace falta para reconocer su fracaso? El suyo, señora ministra. Pero hay más, señorías. Las últimas previsiones de la Comisión Europea para el 13 y el 14, este año y el que viene, lejos de aumentar una rebaja del paro, dicen que el paro seguirá subiendo, que en 2013 el paro este año llegará al 26,9% y el próximo al 26,6%. Señora Báñez, esta es la perspectiva de futuro que le espera a España con su reforma laboral. En 2012, 850.000 empleos perdidos. En 2013 se podría llegar hasta 500.000. En 2014 no crear ni un solo empleo. Y en 2015 acabar la legislatura con un paro cercano al 25-26%. Es decir, ustedes que eran los campeones en la creación de empleo, el Gobierno y el partido que iba a dar confianza y trabajo a los españoles, acabarán la legislatura sin crear ni un solo empleo neto y con más parados en nuestro país. Señora Báñez, ¿qué más le falta para reconocer la incompetencia al frente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? Las cifras son contundentes y elocuentes, señora ministra. Miren, señorías, hay otra forma de hacer las cosas. En Francia hubo el mes pasado, en enero, hace 2 meses, un acuerdo entre patronales y sindicatos, una reforma laboral histórica. ¿Las empresas ganaban flexibilidad? Sí. ¿Ganaban libertad de acción? Sí. Pero los trabajadores y los parados no perdían derechos, obtenían derechos. Es decir, una reforma laboral equilibrada, que es lo que España necesita. Eso han hecho en Francia. Una reforma laboral muy distinta a la suya, señora ministra. Aquella nace del acuerdo entre empresarios y sindicatos y la suya nace del rodillo y la imposición de su mayoría absoluta. Aquella busca el equilibrio de las partes. La suya le da al empresario un poder absoluto sobre el trabajador. Y como le digo siempre, el empresario pasa a amo y el trabajador a súbdito desde el punto de vista conceptual. El objetivo de aquella es mantener los empleos y la suya está hecha para despedir fácil y para provocar una rebaja de salarios generalizada, que en el fondo es una devaluación interna del país a la que luego me referiré. Por eso le digo, señora Báñez, que su reforma laboral es una máquina de destrucción de empleo. Y mire, un dato revelador. Si comparamos PSOE y PP, el peor año del PSOE en el 2009, por cada punto de caída del PIB se perdían 2 puntos de empleo. Con ustedes, en el 2012, por cada punto de caída del PIB, 3 ha decrecido el empleo. Fíjese que he cogido el peor año de gobierno del PSOE, ni tan siquiera la media. El peor año de gobierno del PSOE, por cada punto de PIB se perdían 2 de empleo. Con ustedes, por cada punto de PIB se pierden 3 de empleo. Y esto es lógico, señora Báñez, porque el despido... Guarde silencio, por favor. Porque el despido barato, gracias, señor presidente, y despido barato y fácil, combinado con rebaja salarial, es un cóctel explosivo, es una espiral para un país que no se puede asumir. Y aquí quiero detenerme, señora Báñez. El diario The Economist, también lo dije aquí, que es conservador, ya dijo que su reforma laboral suponía una devaluación interna del país mediante la rebaja de salarios. Y esto es un error, señorías, porque intentar competir en el mundo a base de mano de obra barata es pan para hoy y hambre para mañana. Porque todo lo que ganemos en competitividad hoy a base de bajar salarios será tan efímero como el tiempo que a otro país le cueste hacer ese producto tan barato como nosotros. El futuro de España no pasa por devaluarse como país bajando el sueldo de los españoles. Al contrario, el futuro de España pasa por revalorizarse como país, dando a los españoles más educación, más formación, más conocimiento, más investigación, más desarrollo, más innovación, que es justamente lo que el Gobierno del Partido Popular ha acabado recortando presupuestariamente. Y le digo más, se equivocarán de plano si piensa que la rebaja salarial será atractiva para captar inversiones.
Sí, sí, usted saca mucho pecho de que hay proyectos en automoción. Es un debate que a mí me interesa porque soy de ese sector y habría mucho que debatir. Pero una reciente investigación sobre 812 decisores internacionales, gente que está haciendo prospecciones de inversiones, se le preguntaba qué factores eran los más importantes para que una compañía decida ubicarse en un territorio. Y se sorprenderá, señora ministra, si le digo que el resultado del factor salarial era el séptimo. Ni el segundo ni el tercero, el séptimo. ¿Importa más la educación del país? Ustedes la recortan. ¿Importa más la formación de los trabajadores? Ustedes la recortan. ¿O importa más la paz social? Y ustedes llevan ya 2 huelgas generales y cientos de miles de jornadas perdidas por paros de todos los sectores del país, señora ministra. Y además quiero romper aquí y ahora una lanza para que una mentira, por mucho que la repitan, no se convierta en verdad. España no es un país caro desde el punto de vista de la mano de obra. En España los costes laborales no son altos, señora ministra. Todo lo contrario. Mire, voy a darle un cuadro que lo atestigua y lo demuestra. El último dato disponible es del año 2011, que es el coste laboral por hora. En España es 20,6 euros. La media de la Europa a 17, el 27,6 euros. La Europa 27 del 23. Más caro que España es Bélgica, 39,3, Dinamarca, 38,6, Alemania, 30,1, Irlanda, 27,4, Francia, 34,2, Italia, 26,8, Países Bajos, 31,1, Austria, 29,2, Finlandia, 29,7, Suecia, 39,1, Noruega, 44,2. Solamente están por debajo de España solo Grecia, Polonia y Portugal. Luego, señora ministra, España no es un país caro en mano de obra. España no requiere una devaluación del país porque es una torpeza histórica. Pan para hoy y hambre para mañana. Y usted me dirá, ¿habrá más exportaciones? Lo que dure el efecto, que será un efecto perecedero y rápido en el tiempo. España tiene que crecer exportando, no porque su producto sea barato en mano de obra, sino porque sea caro, porque es un producto innovado, investigado y modernizado. Esa es la realidad, señora ministra. Señora Báñez, por primera vez en la historia de España, por primera vez, su devaluación de salarios ha provocado un hecho insólito. Es la primera vez en España que las rentas salariales están por debajo de las rentas empresariales. Y esto tiene que llevar a la reflexión. Usted ha logrado con su reforma laboral aplicar la ideología de la derecha de toda la vida, que es, sí, meter la mano en el bolsillo del trabajador para ponerla en el bolsillo del empresario, el beneficio. Es así, señora ministra, es así porque es la primera vez en la historia que las rentas salariales están por debajo de las rentas empresariales. Señoría, guarden silencio, por favor. Vean el documento y lean más. Es que el problema es que no leen, Eso es lo que pasa, que es que no leen. Y miren, señorías, guarden silencio. Señora Báñez, el objetivo del país no puede ser despedir fácil y barato, ni tan siquiera el mantenimiento del empleo. Tiene que ser la creación de empleo. Y hasta ahora se ha dicho con verdad y con razón que hay empleo cuando el país crece. El problema es que la economía española, con el 26% de paro, no puede crecer. ¿Cómo va a crecer España si un cuarto de su población está fuera de juego? Si no puede crecer, si no puede esforzarse más, si están en el paro. Luego, lo importante que es, señora ministra, crear empleo para poder crecer. Cambiemos el axioma, que es como decir, vamos a la economía productiva, vamos a aplicar políticas de crecimiento, porque solo con austeridad no salimos. Solo con austeridad el país se ahoga, el país se muere. Y voy acabando, señora ministra, con 5 preguntas concretas y escuetas que espero que me responda una por una en su turno de intervención, porque son importantes para los españoles. Primera, ¿cómo piensa usted crear empleo si no hay políticas activas de empleo o, en su defecto, un recorte en 2 años de más de 3.600 millones de euros?
¿Qué va a hacer en 2013 para mejorar significativamente la oportunidad laboral de los jóvenes españoles que están en un paro del 55%? ¿Cómo espera el Gobierno mantener los servicios públicos esenciales, educación y sanidad, si todo indica que va a continuar el ajuste de empleo en el sector público? Cuarta, ¿qué medidas va a adoptar para recuperar el empleo femenino perdido? Y quinta, y finalmente, ¿cómo vamos a crecer los españoles en los próximos años? ¿Cómo vamos a recuperar 7 puntos de PIB y 3 millones de empleos? Señoría. ¿Y qué sectores van a ser los que van a generar empleo en los próximos años? Espero sus respuestas y, sobre todo, la esperan los 6 millones de parados españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra el senador Martínez Aldama por tiempo de 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señora Báñez, no ha respondido a ninguna de mis preguntas. Y yo le agradecería, además, y sobre todo lo agradecerían a los españoles, que usted innove algo, porque hacer aquí un discurso exactamente igual que en marzo del 2012 no tiene ningún sentido. Documéntese y haga un mensaje diferente al país que el que hace siempre. Sube aquí, hace un mitin, se queja de la herencia, se va y ninguna explicación. Hombre, pero si hablamos de herencia, estoy con mi portavoz. Es que es así. España ha ido a peor, rotundamente a peor. Es verdad, señor Iglesias, dejamos el país creciendo poco, pero creciendo el 0,4%, con ustedes decreciendo el 1,4%. Deuda pública, la dejamos 69% del PIB, ustedes 84% y subiendo. Tasa de paro, 22,85, con ustedes 26,02. Número de parados, 5.273.600, con ustedes 5.965.400, 850.000 empleos despedidos. Salida de capitales, último año del PSOE, 74.000 millones, con ustedes este año pasado 180.000 millones. Cualquier parámetro que se coja, se ve que España ha ido a peor. Luego, el problema, y esto es un antes y un después, el problema, señora Báñez, no es la herencia. El problema es el heredero, su equipo y la incompetencia manifiesta para hacer frente a un problema que decían que tenían solución. Ustedes no tienen solución. No tienen solución. Ha pasado un año entero, y todo el país ha ido a peor. Y mire, no se queje de la herencia recibida. En una empresa privada, a un gerente, cuando le contratan, no le contratan para que se queje de la anterior, le contratan para que reflote la empresa, para que la pongan más rumbo. Si España ha cambiado de gobierno, será porque pensaban los españoles que su gobierno daba más confianza, pero la han traicionado por completo. Han incumplido el programa electoral, han subido impuestos, han recortado el estado del bienestar y ha aumentado lamentablemente el paro. Luego, señora Báñez, no se queje de la herencia. Su obligación es trabajar por sacar el país adelante y la excusa de la herencia no vale. Y espero que no la use más, porque el problema es el heredero y su incompetencia como equipo de gobierno. Y mire, me habla del paro juvenil. Es que como español me avergüenza tener que leer en la prensa de mi país que ustedes han retrasado 500 empleos juveniles por no consignar a tiempo 50.000 euros. Que en mayo, señorías, que en mayo del año pasado Europa quiera arrimar un poquito el hombro, poner 1 millón de euros, 50.000 el Gobierno de España, 950.000 Europa, para intentar sacar del paro a 500 jóvenes y que le reprendan porque hasta diciembre no se firmó eso, no hay derecho, señora Báñez. Demuestra su incompetencia y su dejadez como ministra de Empleo de este país. O el señor Rajoy, que viene y dice, ningún problema, en Bruselas hemos triunfado, hemos conseguido una parte muy importante del paquete de 6.000 millones de euros para empleo juvenil. España contará con 918 millones de euros. Hombre, suena bien, pero cuente la segunda parte. En 7 años. 918 millones en 7 años. Es decir,
131 millones de euros al año, que es absolutamente insuficiente para sacar del paro al 55% de los jóvenes españoles que desgraciadamente están en el paro, señora Báñez. Y miren, voy a acabar con un dato que me parece revelador y que marca el tono, el temple y la dejadez de este Gobierno. Mire, Alemania, el motor de la economía europea, el que marca el ritmo, el que marca el paso a todos los demás, el que hace bailar a todos en su compás, en el año 2012 creó empleo, en recesión, toda Europa en recesión, buena parte también del mundo, creó empleo. Pero qué curioso, dice el informe que de cada 5 empleos nuevos en Alemania, de cada 5 empleos nuevos, 3 han sido empleos públicos, maestros y médicos. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que España, señorías, esté mermando el estado del bienestar, despidiendo a maestros y a médicos, y Alemania los contrate? ¿Cómo es posible que Alemania nos destroce como país el estado del bienestar y el Gobierno de España permanezca impasible diciendo sí, señor, señora Merkel? A Alemania se va a decirle a Alemania que hay otra forma diferente de hacer las cosas y que este país no puede perder la dignidad de sus servicios públicos. Muchas gracias.